Y entonces genera más presión también mantener esa identidad, porque sí creamos una identidad a través de nuestro cuerpo, ¿no? Se basa en la salud. Una nutrióloga no centrada en el peso, se basa en la salud más allá del peso. O sea, lo que buscan no es modificar el cuerpo de su paciente, sino buscar la salud en todos los ámbitos. No es el cuerpo, sino lo que creemos que el cuerpo nos va a dar. Las dietas son el principal detonante de los trastornos. Que al yo querer tener un cuerpo flaco, saludable, bla, 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 estoy llevándolo al estado de supervivencia constante. Sí hay una salida de los trastornos de conducta alimentaria, sí hay un vivir en paz. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en un episodio más de Voces de Conciencia. Yo soy Carla Rivadeneira, psicoterapeuta. Y yo soy Ana Abdala. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Voces de Conciencia. El día de hoy tenemos una gran invitada. La verdad estoy muy emocionada del capítulo de hoy. Como, no sé si lo sepan o no, pero para mí como psicoterapeuta, los TCA son mi mero mole y creo que hace falta difundir información de calidad y para eso les tenemos a la mera mera. Hoy nos acompaña Natalie Asrad. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias. Natalie es licenciada en nutrición y tiene una maestría en trastornos de la conducta alimentaria. Además, es educadora en diabetes y ayuda acompañando a niños, adolescentes, adultos en diferentes situaciones de trastornos de conducta alimentaria, alimentación desordenada y acompañamiento para una mejor relación con el cuerpo y con la comida. Gracias, Natalie. Oye, ¿pudieras empezar contándonos quién es Natalie fuera del consultorio y qué te llevó a dedicarte a los trastornos de la conducta alimentaria? Pues a ver, dentro de qué me llevó a dedicarme a esto, yo durante toda mi vida crecí en un cuerpo delgado y entonces como que siempre era pues que me dijeran como que mi cuerpo estaba bien, ¿no? Y como que poquito a poquito yo me fui dando cuenta de todo el peso que hacía cargar el tener también un cuerpo delgado, ¿no? Y todas las presiones que habían en la sociedad. Y yo me fui un año de intercambio y ahí empezó mi relación con mi cuerpo y la comida a empeorar, ¿no? Entonces yo regresé, entré a la carrera de nutrición, yo iba a estudiar educación especial. Sí, entré a la carrera de nutrición de último momento y entonces ya empecé a estudiar y me di cuenta que algo no me hacía sentido. O sea, que algo estaba mal, que algo hacía muchísimo daño y fue cuando yo me empecé a meter a todo el enfoque no centrado en el peso. Y ahí me di cuenta que no valía la pena vivir una vida con una mala relación con el cuerpo ni con la comida y que las cosas que realmente importaban iban más allá del cuerpo. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a meter al enfoque no centrado en el peso, luego a trastornos y bueno, una cosa lleva a la otra. Oye, Natalie, me encanta porque justo creo que una de las cosas que más, y lo acabas de decir ahorita increíble, es como, es cierto, o sea, ya crecemos como con una complexión y entonces parece que nos tenemos que aferrar a esa complexión. Claro. Y entonces genera más presión también mantener esa identidad, porque sí creamos una identidad a través de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, y a mí me pasaba mucho como que en mi entorno familiar y en el entorno en general era como, sí, a ver, ¿qué está comiendo Natalie para que yo coma lo mismo, no? Entonces ya lo vas internalizando, como de que, ok, tengo que seguir comiendo de cierta manera para que me vean para arriba, ¿no? O tengo que seguir teniendo cierto cuerpo porque si no, no voy a valer lo mismo. Entonces creo que también ahí empieza a hacer mucho daño desde que somos muy chiquitos y con todo lo que vamos viendo en el entorno, pero también con esto que vamos internalizando. Claro, claro. Oye, y una pregunta que yo creo que es bien importante que nuestra audiencia sepa. ¿Cuál es la diferencia en el abordaje de una nutrióloga general y una nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria con un enfoque no centrado en el peso? A ver, principalmente que se basa en la salud. Una nutrióloga no centrada en el peso se basa en la salud más allá del peso. O sea, lo que buscan no es modificar el cuerpo de su paciente, sino buscar la salud en todos los ámbitos. Entonces, creo que eso principalmente, y en específico en el tratamiento de trastornos, o sea, creo que en el tratamiento de trastornos está mucho más mal visto como que enfocarte en el cuerpo, pero igual se siguen enfocando en el cuerpo, ¿no? Entonces siguen diciendo como de que sí, pero te lo prometo que no vas a subir mucho de peso. Y a ver, ¿qué le hace eso a la paciente? O sea, es como de que, ok, porque si yo subiera más de peso,
estaría mal, ¿no? Entonces, principalmente eso, como que ver más allá del peso, porque si realmente nos enfocamos en la salud, hay más de 200 factores que influyen en la salud de una persona. Entonces, solamente basarnos en el peso de la persona, pues es ver la salud y la nutrición de manera muy simplista. Pero entonces, ¿qué indicadores tomas? O sea, porque creo que la mayoría de las personas asociamos nutriólogo, báscula, peso, estoy haciendo las cosas bien si bajo y le estoy regando si subo de peso. Desde tu enfoque, donde el peso no cuenta, ¿no pesan a los pacientes o sí se pesan? ¿Qué indicadores? Sí, en una consulta no se entra en el peso que sea específico de trastornos, sí necesitamos saber el peso, que es uno de los indicadores, ¿no? Y dentro de la consulta no se entra en el peso, pero que no es de trastornos, no. Y dentro de los indicadores que se toman en cuenta son toda la parte de los estudios de laboratorio, también toda la parte de los síntomas, y que muchas veces la gente no se basa cuando crees que todo está en el peso, te dejas de buscar otras cosas que te hablen de lo que está pasando. Entonces, los síntomas que va teniendo el paciente dentro de los trastornos, el que estén cansados, el que se les empiece a caer el pelo, el que no puedan dormir y se despierten a la mitad de la noche pensando en comida, habla de que algo no está bien, ¿no? Entonces, los síntomas, súper importantes. Saber la parte como de cómo está la parte alimentaria dentro de los trastornos, también muy importante, porque yo dentro de consulta siempre les hago algo que se llama el recordatorio de 24 horas, que es ver lo que comieron un día antes, ¿no? Para darme una idea como de qué es lo que están consumiendo y poder ver, pues, más o menos cuánta energía están consumiendo. Y muchas veces en los trastornos, ahí te das cuenta de que están consumiendo menos energía, de que hay ciertos grupos que intentan evitar o que restringen más las cantidades de esos grupos. Luego también, como les decía, indicadores bioquímicos, o sea, toda esta parte de estudios de laboratorio, súper importante. También yo siempre les pregunto, ¿qué alimentos consideras malos o qué alimentos te restringes? ¿Y qué alimentos sientes que te generan compulsión? Y entonces ahí te vas dando cuenta de muchas cosas, o sea, de todas estas creencias que al final, sin romper con esas creencias, no se puede conectar con el cuerpo. Oye, Natalie, y ahorita hablando justo de lo que estabas diciendo, qué difícil ha de ser para ti, digo, o no sé cómo le haces, me encantaría que nos explicaras, porque una persona que tiene un TCA está como todo el tiempo pensando y pensando en la comida, qué no come, qué sí come, o sea, todo está como girando alrededor, todo su sistema familiar también gira alrededor de eso. Entonces, de pronto llegar pues una consulta y que te pregunten, ¿qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo le haces para que eso no sea un trigger, un detonador para esa paciente? Porque sí está bien difícil. Claro. En la evaluación inicial lo que necesitamos es tener información. Entonces necesitamos sacar todo eso que está en la mente de la persona para darnos una idea más de lo que está pasando, ¿no? Y dentro, como ya del tratamiento, intentamos sacar a él o la paciente de toda la parte alimentaria para que no sigan estos pensamientos girando, ¿no? Entonces, que no se involucren en la compra, en la preparación de los alimentos, que les sirvan ya el plato para que hayan menos pensamientos en torno a esto. Y también algo importante es que los pensamientos que surgen en torno a la comida y al cuerpo muchas veces vienen desde el cuerpo necesitando alimento. O sea, si el cuerpo no tiene alimento, empieza a producir una hormona que se llama la grelina, Okay. que es la hormona del hambre. Ajá. Y entonces, cuando uno no le hace caso, le empieza a producir más. Y entonces, cada vez que la produce más, intenta el cuerpo mandarte la señal de come, 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 ¿no? Entonces lo hace a través de esta señal y cómo se manifiesta a través de que te huela más rico la comida, de que pienses muchísimo en comida, de que todo eso. Entonces, cuando empieza la renutrición, bajan los pensamientos sobre la comida y el cuerpo. Ajá. Poquito a poquito, ¿no? Pero sí. Oye, y ahorita hace unos momentos mencionabas el proceso de evaluación. ¿Nos podrías contar en qué consiste el proceso de evaluación? ¿Qué tan largo o tardado suele ser el proceso de recuperación de uno o una paciente? Y creo que la pregunta que todos queremos saber, ¿hay cura? O sea, ¿hay una vida feliz después de un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, a ver, primero la última, sí hay una recuperación total de los trastornos, pero no en cualquier contexto se puede recuperar a alguien de un trastorno. ¿Ya a qué me refiero? Si tú tienes un tratamiento de trastornos desde un enfoque centrado en el peso, siempre vas a seguir creyendo que tu valor está en la parte corporal. Claro. Entonces va a seguir esta parte
pues del trastorno a lo largo de tu vida. Y por eso la mayoría de las personas dicen, claro que no existe la recuperación. O sea, muchísimas personas no se recuperan porque no van con alguien que saque el foco de ahí. Que quite el chip de tu cuerpo es lo más importante. Exacto. Y por otro lado, muchas veces cuando se quitan las conductas del trastorno es cuando la sacan del tratamiento. Y si es así, no hay recuperación total, porque hay diferentes fases del tratamiento. Está la fase 1, que es la alimentación más mecánica. La fase 2, que... ¿Cómo es? Perdóname que te interrumpa, pero, o sea, yo la verdad es que de este tema no estoy tan involucrada y me encanta que lo puedas como explicar para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué es esta alimentación mecánica, o sea, como más mecánica, dices? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo sería? A ver, la alimentación mecánica en lo que se basa es que cuando hay un trastorno, hay menor producción de estas hormonas que les hablaba, del hambre y la saciedad, de las dos. La grelina y la leptina, ¿no? Hay menor producción porque cuando no hay suficiente energía en el cuerpo intenta ahorrar energía en lo que puede. Okay. Entonces dice, si igual no me está haciendo caso la persona para darme alimento cuando yo produzco la grelina, ¿para qué la sigo produciendo y gastando energía en eso? Okay. Entonces empiezan a reducirse estas señales. Entonces, cuando se reducen estas señales, uno no puede hacerle caso a la parte de la intuición de personas con trastornos, porque si fuera por su intuición probablemente no comería, ya, ¿no? Y también todo el miedo que les genera muchas veces, por más de que sí hay esta producción de grelina, no comería. Okay. Entonces, se empieza por una fase, y yo como lo trabajo desde un enfoque no centrado en el peso, yo les pongo un menú con cantidades mínimas. O sea, esto es lo mínimo que puedes comer porque tu cuerpo es la cantidad mínima de energía que necesita. Puedes comer más para no caer otra vez en la restricción y en estos pensamientos, pero no puedes comer menos. Okay. Entonces, esta es la primera fase. O sea, está como muy by the book. O sea, las primeras, me imagino que la primera etapa es como un poquito más, con muchos más seguimiento, Claro. ¿no? Al inicio. Sí. Okay. Sí, al inicio se necesita mucho más seguimiento, es mucho más específico. Y ya cuando se empieza a ver que la persona ya empezó un proceso de renutrición, que ya tiene suficiente energía a su cuerpo, hay muchísimas conductas, pensamientos que se van callando. Y por esto mismo que decíamos. Y entonces entra la fase 2. Que la fase 2 es más como que empezar a conectar con la intuición, porque cuando el cuerpo ya se dio cuenta que si hay energía, empieza a volver a producir ciertas hormonas. Exacto. Ahí nos metemos un poquito esa parte. Ahora, que también yo creo que es súper importante que sepamos que un tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria es multidisciplinario. Claro. O sea, tú te ocupas de la parte de Claro. nutrición, sin embargo, también todo este tipo de pensamientos que son como muy intrusivos, ¿no? Porque aparte, quitarte algo que todo el tiempo estás estimulada de afuera está cañón, Claro, o sea, totalmente. todo el tiempo abres el Instagram y tiene que ver con eso. Vas a cenar con tus amigas y todo el mundo tiene que ver con el peso, que si estoy gorda, que si no estoy gorda, que si enflaqué, que si no. O sea, todo el tiempo es estímulos externos constantes. Por eso también se acompaña de la mano de la psicoterapia especializada en trastornos de la conducta alimentaria y también la parte de si en dado caso se requiera o no se requiera, que eso ya es un poco más dependiendo, me imagino que tú, Carla, eres súper especialista en esto, pero dependiendo del nivel del trastorno, ¿no? Ya es cuando se requiere una intervención psiquiátrica. Qué bueno que sacas este tema, Ana, porque dices, el equipo debería de ser, o sea, debería de haber un equipo multidisciplinario y debería de haber un tratamiento integral. Sin embargo, me atrevo a decir que esa no es la realidad de los tratamientos de la mayoría de las personas que tienen TCAs, al menos en México. Sabemos que en cuestión de salud mental, la salud mental, desafortunadamente, creo que sí recae mucho en el privilegio, ¿no? En las personas que tienen mayor acceso económico, y este no es un tratamiento económico. O sea, se requiere, como bien decías, del nutriólogo, del psicoterapeuta especialista, y ambos necesitan ser especialistas. O sea, no es cualquier psicólogo, no es cualquier nutriólogo, Así es. Del psiquiatra especialista, y también muchas veces necesitamos otros más. Es común que detrás de esto hay temas familiares. Entonces también nos acompaña, o sea, yo voy a decir unos, tú complétame si alguien me falta, Natalie, pero a lo mejor un endocrinólogo, o sea, el endocrinólogo, el médico familiar, o sea, un psicólogo familiar. Claro. En muchos casos, el ginecólogo. Exacto. O sea, muchísimos de los pacientes de trastornos les deja de bajar
bueno, a las mujeres de trastornos les deja de bajar. Y pues sí, se necesita también toda esta parte de un ginecólogo o una ginecóloga para el tratamiento. Entonces sí, y esto que decías creo que es súper importante. O sea, no hay una recuperación si no hay un abordaje en las diferentes áreas. O sea, porque yo podré enfocarme en la parte alimentaria, pero si hay un trauma o ciertos factores que llevaron al paciente a desarrollar el trastorno, por más de que yo le diga come y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, o sea, y muchos de los pacientes, la verdad, es que tienen un trauma. Claro. Y justo eso, digo, quería como retomar otra vez las fases de las que estabas para después irnos a las posibles causas de un TCA. Sí. Pero me gustaría primero terminar la idea de la fase 1, que es la mecánica, la fase 2 que decías que es la... Empezar con toda la parte intuitiva. Entonces, Ok. ahí es cuando uno empieza a ver, muchas veces se hace como a través de monitoreos para ir viendo cómo va la parte alimentaria. Entonces, ahí empiezas a meter la parte del hambre y la saciedad. Yo hay un mecanismo que cree que le llamo el hambrímetro, Okay. ¿no? Y ahí ves como la parte de las señales de hambre y saciedad. Entonces, pueden ver cómo en 0 está como en neutro, en positivos es la saciedad y en negativos es el hambre, ¿no? Entonces, ahí ellos van identificando en dónde se sienten antes de comer y después de comer. Entonces, cuando uno le empieza a preguntar al cuerpo, ¿tengo hambre, no tengo hambre? ¿En qué punto estoy? Les pongo yo ahí cómo se sienten en los diferentes puntos como el hambre y la saciedad. Y entonces así empiezan a reconectar con esta parte. Seguimos con el menú, pero con esta parte de empezar a conectar. Y poquito a poquito hay un método que se llama el modelo plate by plate, que es como cómo se ve un plato y entonces empiezan a servir ellos, pero ya no con cantidades mínimas, sino a través del plato. Perdón que te interrumpa, ¿el plate by plate es lo mismo que el plato del buen comer que les enseñan en las escuelas? No. Creo que es importante, por claro. favor cuéntanos un poquito de eso. A ver, en el plato del buen comer, yo soy de la idea de que genera muchísimo estigma. O sea, yo estoy súper en contra del plato y aparte también sataniza muchísimo el escándalo. No, y ahorita, perdón que interrumpa, pero es que se me hace, digo, otra vez volvemos a centrar absolutamente todo en saludable o no saludable. O sea, las escuelas ya con las restricciones de, bueno, ya no podemos meter papitas porque no es saludable. Claro. O sea, haz de cuenta que yo siento que le prendimos una mecha a todos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Para que estén triggerados todo el tiempo. Pero sí yo creo que es bien importante aclarar la diferencia, porque creo que en los tratamientos, cuando las nutriólogas, al menos de pronto se acercan a nosotros las familias y pero es que ¿por qué mi hijo o mi hija está llevando este proceso del plate to plate sin nada que ver con lo que nos han enseñado toda la vida es que Carla está comiendo muy poquito de esto o está comiendo mucho de esto? O sea, hay mucha ansiedad no solo en el paciente, sino en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque completamente coincido con Ana, o sea, y contigo, el plato del buen comer nos triggerea a todos. Yo creo que es una herramienta un tanto desinformada o que cae en lo general. Pero entonces, ¿qué es el plate to plate? A ver, empecemos porque el plato del buen comer, el nombre, buen comer, ¿no? Ya desde ahí ya estamos satanizando los alimentos. Luego, en el método plate by plate es como cómo se debe de ver más o menos el plato, pero súper importante y como lo decía lo mismo con el menú. Siempre eso es las cantidades mínimas, ¿no? Está dividido, a ver, pone muchos más carbohidratos que en el plato del buen comer no pone casi carbohidratos. Y aparte, eso es como lo mínimo que se puede comer también, ¿no? O sea, que se vea de esa manera, pero como mínimo. Entonces, también ahí súper importante. Y te digo, como que empezamos como que a meter diferentes mecanismos para que empiecen a reconectar con la intuición, ¿no? Y después ya no es el plato, ya no es el plate by plate, ya es empezar a que se sirvan a través de sus señales. Ese ya sería la fase 3, haz de cuenta. Sí, ya empezamos en la fase 3, ya se empiezan a servir. Bueno, desde la fase 2 ya se empiezan a servir, pero en la fase 3 ya empezamos a ver cómo evitar las recaídas, como que toda esa área, ¿no? Sí. Entonces, a ver, dentro de la fase 2, un tema importantísimo es trabajar en las creencias y desmitificar. Porque uno no puede tomar decisiones alimentarias desde las creencias, o sea, decisiones alimentarias en base a su hambre y saciedad cuando tiene creencias. Si yo llego y tú tienes ciertas creencias de qué es mejor y qué es peor y te pongo
un alimento que tú crees que es peor y uno que es mejor, y te digo, ¿cuál se te antoja? Muy probablemente vas a terminar comiendo el que crees que es mejor. No porque es lo que necesita el cuerpo y lo que se te antoja, sino porque es lo que crees que está bien. Entonces, para empezar con esta fase, también es importante ir desmitificando. Tú mencionas que parte fundamental del tratamiento es regresar con esta parte intuitiva, con estas señales que el cuerpo solito tiene de hambre y saciedad. Sin embargo, yo me pregunto, los bebés nacen con señales de hambre y saciedad y los pacientes llegan desconectados. ¿Qué los desconecta? Uy, Millones qué de buena pregunta, porque esa yo creo que también es la que se une junto a la que decíamos hace ratito. ¿Qué puede ser el inicio? O sea, ¿qué pasa con una persona para desarrollar un TCA? O sea, ¿cómo es que se desconecta? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu...? A ver, un bebé empieza, se pega al pecho, cuando ya no quiere, se despega. Ahora, empezamos a verlo desde esa etapa, ¿no? El hambre y la saciedad no es algo que se inventó, no es algo fisiológico. Las hormonas se producen. Sí, tienes hambre. Ajá. O sea, y la hormona del hambre y de la saciedad también. Ahora, los bebés empiezan ya, se pegan y de repente es como de que no, bebé, pégate tantito más, come un poquito más, ¿no? Entonces, de ahí ya les estamos diciendo, tú no sabes, yo sé y te voy a explicar, ¿no? Entonces, de ahí. Luego empiezan comentarios sobre el cuerpo. No, te vas a poner gordito si te comes eso. Entonces ya empiezan a relacionar tal alimento y no saben, siendo chiquitos, qué es, o sea, no relacionan esta parte, solamente saben comer tal alimento mal, comer tal alimento bien. O sea, solamente lo relacionan así. Y luego, ¿qué se escucha en las redes sociales? ¿Qué se ve en los anuncios? ¿Qué se ven en las películas de niños? Yo tengo unos videos en las películas de niños que digo como, Dios, lo que ven. Desde chiquitos ya les empiezan a meter como todo este chip. Y también, o sea, puede ser que porque también me llegan pacientes que me dicen como de que, ¿sabes qué, Natalia? En mi casa nunca me dijeron nada de la comida. No, pero ¿cómo se relacionaba tu mamá con el cuerpo? Y puede ser que a ti no te decía del tuyo, pero ¿cómo se relacionaba el cuerpo? O los comentarios que hacía a lo mejor, porque a mí me dicen mis pacientes, es que, Ana, te prometo que mi mamá nunca me dice nada. Claro. O yo nunca escuché a mi mamá, no, pero qué tal que pasaba alguien y decía, no, pero qué gorda. Claro. ¿No? Entonces a lo mejor a mí no, pero entonces yo ya sé que mi mamá pudiera, si piensa eso de las demás personas, lo va a pensar de mí. Claro. Y entonces yo por lealtad, por amor, por pertenencia, por todo lo que ya sabemos. Por aprendizaje, le voy a hacer caso a mi mamá. Entonces yo ya sé que esos cuerpos hay que rechazarlos y estos son los correctos. Claro, y veamos en las películas cómo los personajes principales son con cuerpos delgados. En Disney, ¿no? Las princesas muy delgadas y exacto, los personajes malos con un cuerpos gordos. Entonces ahí yo digo, pues claro que desde chiquitos vemos eso y aprendemos eso. Entonces cuando vamos creciendo ya empezamos pues a internalizarlo. Bueno, desde chiquitos, o sea, ya hay niños de 6 años que... Una tragedia. Sí, hay estudios que dicen que niños desde muy chiquitos ya dicen que prefieren que la mamá tenga cáncer o que se muera su mamá a tener un cuerpo gordo. Y por lo que representa, a ver, ellos obviamente no entienden qué significa que se muera la mamá ni que tenga cáncer, pero el miedo que da hoy en día el tener un cuerpo gordo. Eso es lo que a mí me impresiona muchísimo. Y el miedo está súper ligado al tema del rechazo. O sea, al final de cuentas, todos queremos pertenecer y lo que más quiere cualquier ser humano es ser amado. O sea, creo que eso es la base, pues, de la mayoría de los problemas que vemos en terapia, ¿no? Yo les pregunto el no ser amado, el no ser perteneciente. Yo les pregunto a mis pacientes, cuando me empiezan a decir, es que no, te lo juro que yo quiero ser flaca, yo les pregunto, a ver, ¿qué es lo que quieres realmente? Exacto, para allá me quería ir yo. O sea, ¿qué significa para ti ser flaca? Y entonces de ahí me empiezan a decir como de que, pues que me validen, que pertenezca, que sea amado, que... Se van a la parte vulnerable. Es que no se trata del cuerpo. Exacto, no es el cuerpo, sino lo que creemos que el cuerpo nos va a dar, ¿no? O sea, esta aceptación, esta pertenencia, este amor incondicional. Y como curarnos de este rechazo o estas expectativas no cumplidas de nuestra familia o de la sociedad. Ahora, muchos pacientes traen esta duda de, pero ¿por qué no me puedo poner a dieta? ¿Por qué no puedo sanar mi relación con mi cuerpo y seguir poniéndome a dieta? Porque la verdad es que quiero estar en paz con mi cuerpo, pero no quiero estar gordo o gorda. ¿Qué hay de esto? Desde la nutrición, porque tengo entendido,
las dietas no funcionan, pero me gustaría, como tú como nutrióloga experta, que nos explicaras qué hay de eso, por qué no funcionan las dietas. A ver, primero que nada, lo primero que decías, siempre que uno se siga centrando en el peso, no va a poder sanar su relación con su cuerpo y con la comida. No se puede. Si yo creo que tal alimento me va a hacer subir de peso y tal alimento me va a hacer bajar de peso, claro que no voy a poder conectar y, como lo decíamos, con mi intuición. Por el miedo. Entonces, por el miedo, sí, por toda esta parte de las creencias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las dietas son el principal detonante de los trastornos. Entonces, muchas pacientes me dicen como de que, a ver, Natalie, pero ¿por qué yo no puedo estar a dieta y mi amiga sí está a dieta, ¿no? O ¿por qué yo ahorita en esta fase del tratamiento no puedo hacer tanto ejercicio y mi amiga sí? Y a ver, ahí nos metemos un poquito a lo que tú decías. Dentro de los trastornos y del desarrollo de los trastornos hay factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Predisponentes son los que a ti te hacen más propenso a desarrollar un trastorno. Precipitantes, los que, como es la gota que derramó al vaso, y luego los que lo mantienen. Dentro de los predisponentes está rasgos de personalidad, autoexigencia, perfeccionismo, el ser mujer, que también es un factor muy importante. Diferentes factores que entran como dentro de que tú seas más propensa. Luego están también el que haya genética de trastornos en tu familia o de salud mental también. Luego están los precipitantes, y es como esta gotita que derramó al vaso. Entonces, la dieta, un abuso. Algunos deportes, ¿no? También, claro, o sea, algunos deportes, la sociedad en general y el diálogo que hay en la sociedad. Varias cosas que como que son esa gotita que derramó el vaso. Y luego los que lo mantienen, pues... Todo. La sociedad, los pensamientos, todo. ¿No? Los anuncios de que los anuncios, todos. Claro. Todo, una cena con tus amigas. Totalmente. Sí, hay muchísimas cosas que lo mantienen. Pero cuando hablamos como de las dietas dentro de esto, son uno de los factores que más influye en el desarrollo. Si tú ya vienes con cierta predisposición, ya fue lo que detonó, ¿no? Entonces, ahí lo riesgoso que es. Y dos, yo sí digo, como de, a ver, si te desconecta de tus señales de hambre y saciedad, de la sabiduría interna del cuerpo, ¿por qué accederías a eso? Y porque nadie puede estar toda su vida a dieta. No, y además te voy a decir una cosa, o sea, está cañón, porque nada más te dicen, te vas a poner a dieta, y yo no sé ustedes, pero, o sea, es impresionante el hambre que te da. Claro. O sea, a ti te dicen, oye, ya no puedes comer esto, y haz de cuenta que empieza tu cabeza, no, sí, tienes que comerlo. No sé si sea un estado, o sea, de supervivencia. Claro, eso es algo fisiológico también del cuerpo. Cuando tu cuerpo percibe que va a empezar la restricción, se prepara. Exacto. Es que la restricción mental y la restricción física termina siendo lo mismo. Claro. Parecido a lo que el otro día platicábamos de lo que el cuerpo, o sea, cuando hablábamos del abuso, ¿no? Que decíamos, finalmente, cuando alguien ve pornografía o tal, produce un trauma en ese niño o en esa persona, aunque no lo esté viviendo, con la alimentación sucede exactamente lo mismo. De la pura prohibición mental, ya estamos. Entonces, ¿qué sucede? Pues creo que pacientes, sociedad, nosotras mismas, quizá muchas veces caemos también en el domingo, ya, o sea, como de una manera muy desordenada, llena de culpa, donde a lo mejor y como más de lo que me hubiera gustado comer. ¿Pero por qué? Porque el famoso lunes, ¿no? El famoso lunes empiezo la dieta. Por favor, los lunes no tenemos que empezar la dieta. Y ni en enero, por eso estamos hablando en diciembre. O sea, este tema en diciembre es un mes importantísimo en cuanto a la lucha de los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, 30 de noviembre y diciembre es particular porque yo creo que las cenas de fin de año, de Navidad, de Hanukkah, de todo, detonan muchísimo. Sí. Nos pudiéramos ir para allá. Sí. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a las personas que batallan con su cuerpo y que se ponen a lo mejor un poco nerviosos por las cenas de fin de año? A ver, creo que hay varios puntos. Primero que nada, como que toda la parte del fin de año se ve como algo súper bonito. Y entender que no para todos es bonito, está bien. Y que hay épocas en las que para ti puede ser bonito y hay épocas en las que para ti puede ser algo muy difícil. Así es. Entonces, a mí algo que se me hace súper importante es la parte de los límites, porque en la vida en general, pero dentro de los trastornos,
Y de estas épocas en específico, la gente suele pues decir 1000 comentarios y todo eso. Entonces, ya sea que nosotros podamos poner límites o que le pidamos a alguien también que nos apoye a poner estos límites. Entonces, uno, eso. Dos, muchas veces se recurre a la restricción antes de las fiestas. Entonces, cuando tú recurres a la restricción, y ahorita me voy a ir un poquito en esta parte de que me decías de por qué no funcionan las dietas, dentro como del ciclo de las dietas, empieza como uno queriendo cambiar su cuerpo, empieza la dieta, o sea, empieza la restricción, se empieza a desconectar de estas señales de hambre y saciedad, el cuerpo, como decíamos, empieza a producir estas hormonas de hambre, y entonces uno dice, no le voy a hacer caso. No le voy a hacer caso porque necesito bajar de peso o porque yo qué sé. Y entonces ahí, cuando el cuerpo percibe que hay falta de energía, lo que empieza a hacer es mandar estas señales que decíamos, como pues que empieces a pensar en comida, luego más adelante dice, ¿sabes qué? Voy a ahorrar en cosas que no son básicas. Que funcione el corazón de la persona, básico, que respire, básico, pero que el metabolismo se haga rápido, no es básico. Entonces empieza a dejar de gastar energía. Luego, toda la parte del cerebro funciona principalmente con glucosa, o sea, con carbohidratos. Entonces, cuando no hay suficiente consumo, el cuerpo empieza a decir, no tengo energía, entonces la parte de la concentración, eliminada. La parte de que no te duela la cabeza, eliminada. La parte emocional, eliminada. Y por eso muchos pacientes llegan estando pues súper de malas, con muchísimas discusiones con sus familiares y así. Y luego un poquito se va yendo después cuando sigue habiendo restricción, empieza a decir, ¿sabes qué? Sí necesita latir tu corazón, pero puede latir un poco más. Híjoles. ¿No? Qué grave. Y así. Pero fíjate, qué incongruencia, porque entonces buscamos salud, ¿no? Claro. Y ahí es entonces donde tú dices, bueno, entonces no es cierto, Claro. no es real, al contrario. No, y ahí- Esto completamente lo Claro. opuesto, porque al yo querer tener un cuerpo flaco, saludable, bla, 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 estoy llevándolo al estado de supervivencia constante. Totalmente. Y justo el cuerpo entra en un estado de hambruna. Exacto. Y en este estado de hambruna, imagínense la cantidad de cortisol, o sea, de esta parte de la hormona del estrés, que empieza a generar el cuerpo muchísimo. Y yo creo que algo importante es igual de valioso y de importante el estado de hambruna en cualquier tipo de cuerpo. Porque Claro. creo que como sociedad nos preocupamos, ¿no? O sea, si hay una foto de una persona en un cuerpo gordo comiéndose una hamburguesa, creo que inmediatamente nos vamos a creencias, ¿no? Y me encantaría que cerraran sus ojos y se imaginen esta escena. Pero hacemos una relación y una persona gorda comiéndose una hamburguesa, generalmente las creencias es no se cuida, es un flojo, por eso está así, tal. Si fuera una persona muy delgadita o en ropa de ejercicio comiéndose la hamburguesa, Wow, nos van a decir, qué padre, cómo le hace, que nos cuente la receta. Que no se obsesiona. Qué bueno. Sí, Entonces, aparentemente. algo padre de donde yo escucho tu trabajo y que me encanta es esto, porque desde la psicología, o sea, desde la parte que a Ana y a mí nos corresponde, creo que hay mucho dolor en decir, yo no estoy lo suficientemente enferma o enfermo, Sí. y entonces las recaídas me parece son más fáciles o el abandonamiento del tratamiento es más fácil porque tanto el paciente o la familia dice, no está tan mal, ¿no? Entonces, Sí, y te qué voy a padre decir que algo. hagas esto. El 94% de las personas que tienen un trastorno no tienen un cuerpo como el que creemos que tiene una persona con un trastorno. Bravo, qué impresión. 94%. Oye, y ahorita o sea, lo que acaba de decir Carlita, me surge una pregunta súper importante que creo que es parte de lo importante de este podcast, como la parte informativa. ¿Cuándo una persona cuándo recomiendas que ya es importante que alguien vaya contigo? O sea, ¿cuándo ¿Cuándo buscarte? ¿Cuándo buscarte? O sea, A ver, yo soy de la idea, existen conductas alimentarias de riesgo y existe un trastorno. La diferencia entre estos dos es la intensidad y la frecuencia, ¿no? De estas conductas. exacto. Ahora, yo no creo que uno tiene que llegar a tener un trastorno para pedir ayuda, porque como decíamos, dentro de los factores predisponentes, si alguien no tiene tantos factores predisponentes y nunca desarrolla un trastorno, pero toda su vida vive con conductas alimentarias de riesgo, tampoco es vida. Entonces, yo sí soy de la idea de que desde que uno tiene conductas alimentarias de riesgo, necesita pedir ayuda. ¿Y cuáles son esas conductas alimentarias de riesgo? O sea, ¿cómo las puede identificar nuestra audiencia? A ver, seguramente todos los que están escuchando aquí se van a identificar con alguna, pero
la restricción alimentaria, o sea, ya sea de cantidades, ya sea de grupos de alimentos, de decir como esto no me lo puedo comer, este alimento es De malo. lunes a viernes. Exacto. De lunes a viernes no como carbohidratos, pero el fin de Pero el semana fin de sí. semana sí. O voy a comer sano y luego me doy mis gustos. El hacer ejercicio de manera compensatoria y decir como, ok, hoy como hice ejercicio sí me puedo dar mis gustos. Toda la parte como del ayuno, pasar muchas horas sin comer, todos los pensamientos, y no nos vayamos solamente a conductas, los pensamientos. O sea, si hay una persona que piensa mucho en comida, mucho en su cuerpo, y que realmente el cuerpo es algo como que no le permite seguir su vida y hacer sus cosas, también, o sea, y no, porque no es el cuerpo, son los pensamientos que hay sobre el cuerpo, pero sí hay esta creencia como de que cuando baje de peso, cuando cambie mi cuerpo ya voy a poder hacer tal, también, o sea, creo que súper importante. Y claro que otras conductas más específicas del trastorno, que igual no me gustaría comentar aquí para no dar ideas. Ok. Oye, a mí me gustaría hacer una última pregunta. No sé si Ana tenga alguna otra, pero igual, retomando el tema de las fiestas de fin de año, que son súper detonantes para muchas de las personas, ya nos dijiste, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que tienen un trastorno alimenticio? Ahora, ¿qué recomendaciones le darías a los familiares? Si yo soy esposa o mamá, amiga de alguien que está batallando con su cuerpo, con la comida, ¿qué puedo hacer por esa persona, Camo? Ok, a ver, yo tengo 2 reglas principales y esto sí es para personas que tienen familiares, que tienen un trastorno en la conducta alimentaria y para el mundo en general. Y las 2 reglas son: no se habla de cuerpo ni de comida. No se habla de cuerpo más que para decir que estuvo muy rica la comida. De ahí en fuera no dices, ay, ya me llené muchísimo, ay, ya comí muchísimo, comí súper poquito, te vas a comer todo eso. Ningún comentario de esos, porque muchas veces lo vemos como algo súper normal el decir como de que, ay, comí muchísimo o lo que sea, pero no sabemos cómo le puede estar afectando a la otra persona. El decir, oye, pues yo me serví más que ella y ella está diciendo que comió mucho. ¿Qué significa lo que comí yo, no? Y es muchísimo, porque no todas las Claro. personas van a comer la misma cantidad y eso está bien, ¿no? Sí. Y luego la parte de no hablar de cuerpos. No se habla de cuerpos, pero para nada. Ni bien O ni mal. sea, muchas veces justo se dice como, bueno, ya, o sea, obviamente, y ya se empezó a meter la frase como de, no, bueno, la palabra de gordito, y como que para disimular que está mal la palabra. Cariño. La palabra gordo no está mal, la palabra flaco no está mal. Son tipos de cuerpos y están bien, ¿no? Descriptivos. Exacto, es más descriptivo. Pero algo súper importante, no se habla para decir, ay, esta persona está súper flaquita, enflacó, bajó de peso, porque eso también le hace cargar a las personas, y volvemos como al inicio, ¿no? Claro. Le hace cargar a las personas con ciertas cosas. Y luego también el hablar del cuerpo de una persona gorda, también. Entonces tampoco se habla de cuerpos, no se dice tampoco muchas veces, se habla a través de la ropa del cuerpo, ¿no? Como que no le queda tanto, ¿no? Ajá. O como qué que bien te tiene- ves. Sí, o qué bien te ves, o tiene cara súper bonita, y lo dejas ahí. Entonces, como de que yo no estoy diciendo nada, pero ¿qué estás diciendo cuando dices Todo. tiene cara súper bonita? Ujú, ujú. Entonces, bueno, yo soy de la idea de esas 2 cosas, y para las fiestas, para las personas con trastornos y para todos. Ay, oigan, es que nos encantaría poder continuar horas y horas y horas, porque Natalie, qué rica plática, la verdad, está padrísimo. Qué padre que lo que haces es hermoso, porque aparte tiene un propósito precioso que es pues la salud, o sea, la salud mental, el amor hacia ti, hacia lo que somos. Así es que qué padre tenerte, qué padre conocerte, qué increíble. Podríamos estar horas hablando porque es un tema que además a todo el mundo nos importa muchísimo, pero se nos acaba el tiempo. Así es que queremos agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí con nosotras, todo el mensaje tan bonito que les das a nuestra audiencia y que, bueno, pues que sepan también que eres una persona súper profesional, súper profesional y que también está dentro de nosotros, de nuestro Centro Integral de Conciencia, en donde también nos la puedes encontrar, ¿no? Mil gracias, No, mil gracias por todo. Si a alguien le gustaría sacar una cita con Natalie o una asesoría, si eres papá o mamá, por favor, escríbanos aquí a los datos de Centro Integral de Conciencia. Como saben, damos asesorías y citas de forma presencial en Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México. Y si viven lejos, en otro estado, en otro país, también nos podemos atender vía online. Entonces, por Zoom, por WhatsApp call, ahí estamos. Pero por favor no duden en pedir ayuda.
sí hay una salida de los trastornos de conducta alimentaria, sí hay un vivir en paz. Y si no tienes un trastorno de conducta alimentaria, pero no tienes tan buena relación con tu cuerpo, vale la pena igual que te acerques, porque si eres mamá o papá, hay que cuestionarnos qué ejemplo estamos dando y qué impacto está teniendo nuestro sistema. Pero bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, partner. Qué bonita plática, de verdad, me encantó. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio, que vamos a tener un testimonio justo hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias a todos. Bonito día. Bye. Bye bye.